Perfecto. Hoy vamos a hacer un estudio sobre el pasaje o la narrativa del endemoniado ganadero o el gereseno, dependiendo la versión bíblica que usted tiene, y vamos a hablar un poco de eso, ¿ok? Para los que nos visitan a nosotros por primera vez, nosotros estamos ahora en medio de una serie. La serie es titulada Haciendo la Diferencia. Y lo que estamos haciendo es que estamos estudiando el libro de Marcos. Estamos viendo pasaje por pasaje, narrativa por narrativa. Y para dar inicio a esta enseñanza, primero que todo, ¿cuántos trajeron sus notas, sus notebooks, sus cuadernos? Ok, guys. Y el lapicero que tiene tinta y todo eso, ¿verdad? Pónganse para lo suyo porque hoy vamos a escribir. ¿Están listos? All right, let's go. Bueno, antes de dar inicio, lo primero que quiero que recordemos nosotros lo que hemos estudiado es la primera enseñanza que se dio. Así que vamos a montarnos en Marcos capítulo 1, versículo 1. Porque no podemos perder de fundamento este versículo que vamos a ver en pantalla. Marcos 1, versículo 1. Este es el versículo de fundamento que todos nosotros vemos. El libro de Marcos fue escrito por Juan Marcos, más o menos en el año 50-60, dependiendo en qué año fue. El emperador Neptuno fue Claudius o Nerón. Sea quien sea la fecha que sea, el cristiano, principalmente en Roma, estaba pasando por dificultades supremamente difíciles, que muchos de ellos perdían sus vidas por ser cristianos. Marcos escribe esta carta o este evangelio o este documento a Roma, a los romanos que están allá, y él empieza con las únicas palabras que Marcos tiene en el escrito completo. El 7% de la información que está en el libro de Marcos es original del autor, queriendo decir que vamos a decir que el 95% de lo que está escrito en Marcos no le pertenece a Marcos. Sabemos que Marcos no fue uno de los discípulos. Él recibe su información de Pedro, porque él andaba con Pedro, y eso nosotros lo vemos en el libro de los Hechos. Pero Marcos trae un fundamento que es para nosotros importante de entender. Y si vamos a Marcos capítulo 1, versículo 1, la Reina Valera dice así: este es el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros estudiamos la Nueva Traducción Viviente, que siempre le he dicho a las personas que estaban estudiando el discipulado: si usted va a estudiar la palabra de Dios, ¿cuál es la versión que deben de tener? La Nueva Traducción Viviente, para estudiar la palabra. La Nueva Traducción Viviente dice: este es el principio del evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Cristo y Mesías son palabras que se utilizan, son sinónimas de cada una de ellas. Jesús tenía 3 títulos que él se daba a sí mismo. Los que estudiaron conmigo se lo saben. ¿Cuáles eran? Mesías, el Hijo de Dios y el Hijo de Hombre. Pero aquí Marcos nos está dando estos títulos, pero hay una palabra clave que nosotros vemos en este primer versículo para dar fundamento, y es la palabra evangelio. En sí, la palabra evangelio no es una palabra teológica, no lo es. Igual que la palabra pecado no es una palabra teológica. La palabra evangelio es una palabra o un término greco-romano que quiere decir buenas noticias, y se asocia, aparte de muchas cosas, se asociaba más cuando el imperio romano ganaba una batalla de una forma tan impactante que el imperio romano enviaba heraldos o mensajeros a las diferentes provincias romanas para dar anuncio de estas buenas noticias, de que el imperio romano había vencido a su enemigo de una forma catastrófica. Jesús entiende esa palabra, Marcos entiende esa palabra, los apóstoles entienden esta palabra y nosotros entendemos esta palabra. Y si usted es un lector en el primer siglo en Roma, es cristiano, está escuchando de este Dios, usted viene de un trasfondo politeísta y recibe este documento de Marcos, y cuando lo abre y dice: este es el principio del evangelio, o sea, de las buenas noticias de alguien que gana batallas a un nivel catastrófico, y su nombre es Jesús, él es el Mesías, y sobre todo, ¿quién es él? El Hijo de Dios. Ellos vienen de una nación que son politeístas, que en donde creían en varios dioses,
Y eso le llama la atención a ellos, pues dice, pero el Hijo de Dios, hay que ver qué es lo diferente entre él. Y eso nos trae entonces a entender por qué es que ahora Marcos está llevando a cabo sus escritos de la forma que lo está haciendo, de una forma de acción. Porque lo que él quiere es que el lector o nosotros, la audiencia, solamente por la evidencia escrita nos demos cuenta quién es Jesús. Y eso es lo que vemos. Y hasta ahora lo que hemos visto es la autoridad que tiene Jesucristo sobre muchas cosas. La semana pasada vimos la autoridad que tiene Jesús sobre la tempestad. Antes de eso hemos visto la autoridad que tiene Jesús sobre el perdón de los pecados, sobre las sanidades y también sobre los demonios, algunos demonios. Pero hoy vamos a entrar a un nivel más profundo. Si nosotros pudiéramos dividir el libro de Marcos, lo pudiéramos hacer en dos secciones. La sección número 1 va del capítulo 1 al capítulo 8. Y sección número 2 del 8, del 9, 8 y pico, al 16. El medio de ese, o el punto de transición de esas dos divisiones, es el capítulo 8, versículo 27, en donde Jesús hace la famosa pregunta: ¿quién dicen vosotros quién yo soy? Y sabemos que Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios Altísimo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Amén. Duraron 8 capítulos para que los discípulos se dieran cuenta de quién era Jesús. Mientras nosotros estamos leyendo, por eso es que estamos viendo que ellos como que no entendían qué era lo que estaba pasando. They were wrestling with this idea. Estaban luchando con esta idea de, oye, este hombre es diferente, pero tiene una autoridad diferente, tiene un carisma diferente. He's different. Hay algo diferente en él. ¿Qué es lo que él trae? Y lo que quiere Jesús es, a través de sus acciones y de su servicio, demostrar que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y los apóstoles llegan a ese entendimiento. Y lo que queremos es también que usted llegue a su propio entendimiento de la majestad, de la autoridad y del poder y de quién es Jesucristo en su vida también. Esa es la meta. Ahora, cuando nosotros vemos el pasaje que vamos a estudiar hoy, podemos hacer varias preguntas, pero la primera pregunta que puedo hacer yo es: ¿cuál es el propósito de esta historia? Cuando nosotros vemos la trayectoria que Marcos presenta, poco a poco vamos viendo la autoridad y el carácter de Cristo manifestarse. Lo hemos visto. Hasta punto de que ellos van a pasar al otro lado y vemos cómo se levanta un huracán, quizás como en Milton, en medio del mar de Galilea. Luego de haber escuchado el principio del reino, las enseñanzas sobre la semilla, cómo es que uno adquiere fe, todas esas enseñanzas Cristo las puso. Entonces Cristo, vamos a pasar para el otro lado, o sea, vamos a ver, y luego viene esta tormenta, así que vamos a ver, como dice en mi país, si es chicle lo que mastica la chiva. En otras palabras, vamos a ver si lo que yo dije, ellos lo están aplicando en sus vidas como una verdad, sí o no. Right? Ellos pasan al otro lado y, como escuchamos nosotros el domingo pasado, se levanta la tempestad. Jesús calma la tempestad y él luego mira a los discípulos y dice: ¿hombres de qué? De poca fe. Todavía no han llegado a ese nivel. Pero lo que nosotros vemos en este pasaje es una continuación en donde Cristo va a dar más autoridad de quién es Él. Y nosotros vemos también este pasaje en otros evangelios sinópticos. Son 3, Marcos, Lucas y Mateo son los sinópticos. Sinóptico quiere decir una vista conjunta, una perspectiva conjunta. O sea que todos están viendo la cosa de ángulos diferentes, pero es casi la misma cosa. Y nosotros tenemos aquí este pasaje del endemoniado en Gadareno en el capítulo 5, y en Lucas y en Mateo está en el capítulo 8. Fácil, no se le puede olvidar, 8 y 8. Y lo que nos damos cuenta es que Marcos lo que quiere traer es: ustedes saben la palabra evangelio, alguien que gana batallas. Bueno, le voy a enseñar a aquel que gana batallas también. Y su nombre es Cristo, el Hijo de Dios. Lo vemos como lo pasó en la tempestad.
y ahora la vamos a ver más detallado en este pasaje. Quiero decirte que en esta narrativa, la que vimos la semana pasada y la que estamos viendo hoy, lo que podemos concluir es que Cristo es el único que puede poner en orden el caos. Dile a la persona que está a tu lado: Cristo es el único que puede poner en orden el caos. Ahora bien, vamos a entrar al pasaje. Si ustedes repitieron, ahora bien, vamos a entrar al pasaje, hay problema. All right. El pasaje, ¿cómo me veo con este pueblo? Como el pastor hoy. El versículo, normalmente cuando nosotros leemos la palabra, lo que predicamos aquí el pastor y yo también, y mi hermano Andrés y los demás, nosotros leemos el pasaje completo. Pero este pasaje es un poco largo, con el permiso del pastor, solamente voy a leer los primeros 5 versículos y vamos a continuar por ahí. ¿Okay? Son 20 versículos que vamos a ver. Vamos a ver los primeros 5 como fundamento y continuar por ahí. Dice así: yo tengo la Reina Valera 1960, guys. So, es perfecto para este estudio, porque vamos a ver algunas cosas que están en la Nueva Traducción Viviente que no están aquí, así que lo vamos a leer juntos. ¿Okay? Vamos ahí. Vamos a leer del versículo 1 a versículo 5 y dice así: y vinieron al otro lado del mar. O sea, ya pasó el capítulo 4, pasó la tempestad. Ellos le dijeron, Jesús le dijo, pasemos ¿a qué? Al otro lado. Llegan al otro lado, llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, y más las cadenas que se habían hecho pedazos por él, y desmenuzaba los grillos, y nadie podía dominarlo. La palabra dominar ahí en el original griego quiere decir una persona que no puede dominar un animal salvaje, para que tengan la idea, para que se hagan la película. ¿Okay? Eso era la potencia que tenía esta persona. ¿Okay? Versículo 5 dice: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Amén. Si usted vio el versículo 1, dice, cuando llegaron al otro lado, a la región de Gadara. La Nueva Traducción Viviente no dice Gadara, dice Gerasa. Hay una diferencia. Hay 3 diferentes lugares que hablan los escritos sobre a qué lugar llegó Jesús. ¿Por qué estoy diciendo eso? Vamos a aprender algo. Tengo un mapa aquí que voy a presentar. Este es el mapa de Palestina. ¿Dónde estaba Jesús? En Capernaum. Jesús estaba en Capernaum desde el capítulo, después de que él siguió más adelante, creo capítulo 12 en adelante, él estuvo en Capernaum sanando enfermos y librando demonios, ¿verdad? Haciendo exorcismos. Luego, cuando él está hablando sobre la semilla que habló el pastor, el sembrador, y luego la semilla como el reino de Dios, ¿ok? Él está hablando a las orillas del mar de Galilea, que está aquí al lado de Capernaum. Lo pueden ver, ¿verdad? Luego él dice, pasemos al otro lado, y él está pasando por ese mar de Galilea, y es aquí donde él llega a esta región. Las regiones que están en rojo son aquellas regiones que son ciudades judías: Jerusalén, Jopa, Nazaret, Capernaum, Cesarea de Filipos. Todos esos son conocidos como territorios judíos, para ponerlo así. Aquellos que están en negro son regiones gentiles o romanas. ¿Ok? Jesús llega al otro lado. Reina Valera dice a la región de Gadara. Otros dicen Gerasa. Y hay otro que dice Gersa. No vamos a estudiar eso, porque si usted quiere saber eso, apúntese para el módulo 3. ¿Ok? Y hablamos de eso cuando lleguemos a los manuscritos. Pero lo que nos está dando a entender el escritor, el autor, es que Jesús llegó a una región que se llama Decápolis. Nueva Traducción Viviente dice las 10 ciudades. Deca es 10, polis es ciudades. Es la región de 10 ciudades. Usted cuenta ahí, son 10. Lo que nos está diciendo el escritor es que Jesús llegó a esta región de Decápolis, de las 10 ciudades. Esta región que usted ve aquí fue fundada por Pompeyo el Grande, Pompey the Great, en el año 63 a.C.
Y él lo hizo con una estrategia no solamente militar, pero también de comercio. Esta región de Decápolis que usted está viendo ahí, era una región que era extremadamente politeísta, era extremadamente pagana, era sofisticada y también era avanzado. O sea, a nivel tecnológico, era tecnológicamente avanzado. Y ese es el lugar donde muchos dicen que cuando el hijo pródigo le dijo al papá, dame todo lo que me pertenece para yo ir a gastarlo, todo el mundo dice, no, él se fue ¿para dónde? Para Decápolis. Porque dice las escrituras que cuando él lo malgastó todo, él estaba ¿con quién? Con los cerdos. Y él decía, si solamente fuera yo a la casa de mi padre. Entonces dicen todos que fue aquí que él llegó. Otras ciudades importantes que tenía esta región era la ciudad de Gádara y también la ciudad de Hipos. Hipos es la ciudad que Jesús utiliza para hablar sobre una luz en un monte. Cuando él está hablando en el Sermón del Monte, allá en Mateo 5, capítulo 14, donde él dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en una colina o en un monte se ve si la luz que está encendida. Cuando Jesús está dando ese sermón, él apunta hacia esa ciudad, porque Hipos, que está del otro lado de Capernaum, está en una ciudad, en una colina alta, y de ahí se veían todas esas luces, viendo que una ciudad sentada sobre un monte no se podía esconder. Esa es la ciudad a donde va Jesús. Versículo 2 dice que cuando salió de la barca, enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Jesús está delante de la inmundicia. Si nosotros tuviéramos que estudiar las leyes judías, principalmente el libro de Pentateuco, y si nos enfocamos en sí en el libro de Éxodo, Deuteronomio, y también podemos enfocarnos en el libro de Números, nosotros podemos ver que estos libros tienen leyes sobre la purificación si hay un contacto con un cadáver, que me habla de la muerte. Un judío tenía un contacto con un cadáver, tenía que pasar por un proceso de 7 días de purificación, 7 días. Lo único que dijo Dios es, si tocas un cadáver, ¿cuántos días de purificación son? 7, that's it. Pero pasa algo. Cuando se acaba el Antiguo Testamento y antes de iniciar el Nuevo Testamento, pasan 400 años, que se llaman los 400 años de silencio, donde Dios no habla, no revela su palabra, no hay nada. Durante ese tiempo, los rabinos de turno comenzaron a agregarle más a la ley, como que diciendo, Dios, lo que tú dijiste no es suficiente, vamos ahora a nosotros agregar lo que a ti te faltó. ¿Y qué ellos hicieron? Ellos le agregaron más a lo que tiene que ver con la muerte, o sea, con lo inmundo. Queriendo decir estas cosas, ellos decían un listado que si uno está en un sepulcro, 7 días. Si tú tocas solamente la barba de un cadáver, ¿cuántos días son? 7 días. Si tú solamente estás cerca de una persona inmunda delante de ti, ¿cuántos son? 7 días. Me dan ganas de hacer como el martillo, como el juez. ¡Pum! 7 days. 7 días. Y sobre todo sabemos que si un judío interactuaba con un gentil, ya eso era un problema. Jesús estaba ¿en dónde? En un sepulcro con una persona que tenía un espíritu inmundo, y no uno, varios, vamos a verlo más adelante. Y él estaba interactuando con un gentil en una zona gentil, y esta es la persona que está más cerca de los cerdos, que vamos a ver más adelante. ¿Cuántos días son esos? Bastante. Pero Jesús conoce la ley. Él sabía que no podían acusarlo de eso, pero él fue para allá, y para allá él quería ir a tener un encuentro con ese hombre. Versículo 3 al versículo 5 dice, vamos a ver quién era el hombre y qué era lo que pasaba con él, cuál era su situación. Dice que este hombre tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos ¿por quién? Por él mismo. Desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano y mi hermana que están aquí? Que nadie en la sociedad pudo tratar con este hombre. Nadie tenía la solución para esta persona.
No habían programas sociales que podían ayudar a esta persona. No había medicina que podía estudiar a esta persona. Todo lo que el mundo podía dar en ese momento, nada podía tratar con esa persona. El mundo como que falló, parece. El único que podía ayudar a este hombre era alguien que tenía autoridad sobre lo que tenía este hombre. Eso era la única solución para él. Y Jesús tenía una cita especial con esta persona. Este hombre estaba siendo torturado por dentro, destruido no solamente interiormente, pero también externamente cuando él se cortaba. Imagínense las cicatrices que tenía esa persona, cómo se veía, cómo él andaba. Nosotros podríamos decir que ese es el loco del barrio. Esa es la persona que tú le dices a tu hijo: si tú ves a esa persona, corre lo más rápido que tú puedas para el otro lado de la ciudad. Esa es la persona que tú lo ves y te espantas. Ese era ese hombre. Pero algo interesante pasa en los versículos 6 al 8. Versículos 6 al 8 dice así: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Hablando del hombre, corrió hacia Jesús y se arrodilló delante de él o ante él. Y dice el versículo 7: y clamó a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Un par de cositas que están pasando aquí. Esta es una de las 3 súplicas o oraciones que vamos a ver nosotros en este pasaje. Óigame, el demonio le está orando a Dios aquí. Le está suplicando, le está orando, le está pidiendo. Y mire la oración tan elocuente que tiene el hombre. Él puede venir aquí un lunes, estamos tranquilos. Mire lo que dice. ¿Se arrodilló de qué? Delante de él. Y le dijo: Jesús, Hijo de Dios Altísimo, te conjuro ¿por quién? Por Dios, de que no me atormentes. El demonio le está pidiendo a él, le está presentando una petición de oración a Cristo Jesús. Y hasta ahora lo que estamos viendo es que los únicos que conocen que Jesús es el Hijo de Dios son los demonios. En el pasaje todavía no hemos llegado a ver que los discípulos, ni los fariseos, ni otra persona diga que Él es el Hijo de Dios. Eso no lo vamos a ver hasta el capítulo 8. Pero los demonios sabían quién era Él y la autoridad que tenía Cristo sobre Él. ¿Ok? Y aquí lo que vemos es que este es el demonio que está hablando. Mucha gente pregunta: ¿pero quién es el que está hablando? ¿El hombre o el demonio? No, ese es el demonio que está hablando. Y es evidencia de que el hombre está poseído porque el demonio es el que está hablando. Hay 3 niveles de presencia del enemigo. Está el oprimido, en donde el enemigo ataca de afuera. Uno siente esa presión, esa opresión. Normalmente uno siente como dolores de cabeza, un estrés, hay cosas que pasan así. Eso también puede ser un ataque del enemigo. Está el atado, o sea, alguien que está atado como a una adicción o algo así. Esa es una atadura espiritual. Y luego está el poseído, donde la persona ya no tiene control de sí mismo. Amén. Pero luego pasa algo interesante, versículo 9 a versículo 10. Estamos aquí, ¿verdad? Dice así: y le preguntó Jesús a él: ¿cómo te llamas? Y respondió el hombre y dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Legión, porque somos muchos. O sea, esa es la película, mi hermano. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Aquí podemos ver un par de cositas. Número 1, esta es como la primera vez donde vemos una interacción entre Jesús y un demonio. Lo que nosotros vimos anteriormente cuando Jesús echa fuera a el enemigo o un espíritu inmundo, Él dice: cállate y sal fuera de él. Así. Luego vimos más adelante que le traían muchos que estaban endemoniados y el Señor lo hacía, lo liberaba. Pero esta vez Él tiene una conversación con ellos. ¿Por qué? Un par de cositas. Número 1,
Jesús quería dar a entender el nivel de inmundicia que había en ese hombre para darle a entender al lector el nivel de autoridad que tiene él. Porque cuando él dijo que es una legión, el romano entiende lo que es una legión. Acuérdense, vamos a transportarnos al siglo I. Están leyendo en Roma, los romanos saben lo que es una legión. ¿Qué es una legión? La legión romana es una unidad romana que tenía de 5.200 a 6.000 soldados romanos. Estaba compuesto por infantería, de cavalry, que es la caballería, y también una unidad de apoyo auxiliar. Él está diciendo a Jesús, somos muchos. De 5.200 a 6.000. Sabemos que quizás ese hombre no tenía esa cantidad de demonios, lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiere decir que no eran muchos. El hombre estaba lleno completamente. Algunos comentaristas dicen que la razón por la cual el demonio decía su nombre era para intimidar a Jesús. Yo no lo creo. Quizás los discípulos que estaban ahí, sí. También otros dicen que en la región de Decápolis había muchas supersticiones en donde el que tenía mayor control sobre los espíritus inmundos, ese era el papá de los espíritus inmundos. Jesús no va a jugar con supersticiones. Jesús dijo que él ha venido aquí para testificar de la verdad. Jesús le está dando evidencia al lector de que lo que tenía ese hombre no era cosa pequeña, era algo extremadamente serio. Y ellos le decían que les rogaban que no salieran de la región. ¿Por qué? Porque hay presencias del enemigo, hay demonios que controlan regiones. Eso es bíblico. Daniel capítulo 10, versículo 12 al 13, dice que Daniel estaba orando a Dios, recibió respuesta y le dice el ángel Miguel a Daniel, oye, escuché tu petición, pero lo que pasa es que el principado de esta región, o si no, el espíritu del príncipe de Persia, se me opuso por 20 días. Había una batalla espiritual. Estos hombres, estos demonios querían controlar esta región porque eso era de ellos. So ya es un nivel más alto de lo que nosotros vimos allá en Marcos capítulo 1 en adelante. Empieza del 27 hasta el 34. Y aquí lo que vemos es que Cristo quizás estaba lidiando con un demonito chiquitico en el capítulo 1. Che para allá, cállate y sal. Una cosa que tú solamente vas a decir y ya se va. Pero en esta no es cualquier cosa, es una legión. Son varios. Amén. Y aquí los demonios le están pidiendo que no lo eche fuera. ¿Por qué? Porque los demonios no les gusta estar inactivos. Ellos quieren estar activos. Ellos necesitan un cuerpo, a host to operate. Ellos necesitan un cuerpo para operar. Por eso cuando nosotros vamos a Lucas, Jesús mismo lo dice. Él lo dice en Lucas capítulo 23, que cuando un espíritu inmundo sale o es echado fuera, anda por lugares secos buscando una morada en donde estar y luego regresa a donde salió para ver si puede entrar otra vez. Si vamos al pasaje paralelo que está en Lucas capítulo 8, versículo 31, nosotros podemos ver que ellos, los demonios, le están diciendo a Jesús, no nos eches al abismo. Ellos lo que quieren estar es activos. Y entonces vamos a ver ahora algo interesante que pasa del versículo 11 al versículo 13. Dice el versículo, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, oye, envíanos, el oye se lo puse yo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ellos necesitan un lugar para operar, right? That's what they want. Y luego Jesús le dio permiso. Jesús le contesta la oración al demonio, mi hermano. All right, so vamos a ver eso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran, ¿cuánto? 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por el despeñadero y en el mar se ahogaron. O sea, los cerditos corrieron y se metieron al mar y se ahogaron. ¿Qué vemos aquí? Aquí lo que estamos viendo, mi hermano, es la misión del enemigo. ¿Y cuál es la misión del enemigo? Muerte. Jesús claramente lo dijo. Juan 10, versículo 10.
El ladrón vino para robar, o sea, para hurtar, para matar y para destruir. La evidencia se presenta en la acción que tomaron estos cerdos. Vino para hurtar, para matar y para destruir. Él te roba, te mata y luego te destruye por completo. Pero me encanta porque el versículo no termina ahí, porque Jesús dice: mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Y eso nosotros lo vemos en la vida de este hombre y lo hemos visto también en nuestras vidas. Y ahora algo interesante sobre los cerdos, porque yo me pongo a pensar. Usted sabe que en las Bahamas hay una playa que está llena de cerdos. ¿Cuántos sabían de eso? ¿Y qué hacen los cerditos en la playa? Nadan. Loco, yo no he visto un cerdo nada. ¿Y cómo puede ser que se ahogaron estos cerdos? Si los cerdos están corriendo al agua y ellos saben nadar, ¿cómo fue que se ahogaron? Entonces tenemos nosotros el mar de Galilea, with bobbing pigs, como con 2,000 cerdos muertos flotando, o todos se hundieron. No sabemos, el texto no nos dice cómo fue lo que pasó, pero una cosa sí nosotros entendemos: que cuando hay una presencia del enemigo, la meta del enemigo es matarnos a nosotros. Es muerte, esa es la respuesta. ¿Ok? Es para destruirnos a todos. Eso es lo que quieren. Ahora bien, el panorama cambia un poco. Ya estamos viendo que la presencia del enemigo lo que quería era matar a este hombre. Lo vimos por la evidencia de los cerdos. Vamos a hablar de los cerdos más adelante. Pero luego el panorama cambia, porque dice aquí de versículo 14 al 15 lo siguiente: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio, miren aquí, había tenido la legión, estaba ¿qué? Sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Cuántos estuvieron aquí en el Kingdom Fest el año pasado? Creo que fue el año pasado, que teníamos el zoológico. Había un cochinito tan lindo. Oiga, yo agarré ese cochinito, chiquitico, y usted sabe la bulla que dio ese cochinito. Y ese era chiquito. Ahora imagínense 2,000 cerdos buenos para Navidad, con el diablo metido. ¿Y cómo era que daban las voces? Eso lo escucharon hasta Capernaum, del otro lado del mar. Y yo me imagino los dueños de la corporación, Rafa, de los chicharrones de Decápolis. Ay, mi hermano, y Navidad está aquí vivo. ¿Qué vamos a hacer? Fueron a correr: fulano, ven, suben por ahí, vienen el mar de Galilea, todos los cochinitos muertos. Hasta ahí llegó la Navidad. Cajachina cancelado en Decápolis. Los chicharrones cancelados, no hay jamón, no hay costillita, no hay chuleta, lo único que hay es yuca y ya. That's it. Y estos hombres ven al endemoniado que está sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Un par de cositas aquí. Número 1, el endemoniado. Vamos a enfocarnos en él. Vemos cómo él estaba antes. Daba voces, sería él mismo, daba voces de noche. Usted está durmiendo, escucha los cerdos. Y dice: wow, una cosa increíble. Era el loco de la ciudad. Sabemos que andaba desnudo, porque ahora vemos el contraste que hay en la palabra. Que ahora está vestido. Hay una diferencia. ¿De dónde sacó él la vestimenta? No sabemos, quizás Jesús se la dio, los discípulos se la dieron. Por una cosa sí quiero que entendamos: es esto: Jesús nos viste a nosotros de una nueva naturaleza y de un nuevo hombre y una nueva mujer cuando Él hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Nosotros vimos también cómo los demonios creían en Jesús. Eso también es evidencia de que tú puedes creer en Dios y no rendirte a Él, y tú puedes orarle a Dios sin rendirte a Él. Hay una pregunta que se levanta: ¿cuáles pasos estás tomando tú
para rendirte completamente a Él. Para que tú estés también sentado, vestido y vestida, y en tu juicio cabal. Y estos hombres tuvieron miedo. Y lo que vemos en este hombre es lo siguiente: donde habitaba el caos, ahora habita la paz. Donde habitaba el desorden, ahora habita el orden. Y de la misma forma que cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, ahí lo vemos, porque Dios es un Dios de orden. Él pone todo en orden. Él pone el caos en orden. ¿Cómo dice Génesis 1, versículo 1 al 3? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Así éramos todos nosotros. Y quizás algunos de nosotros, o quizás los que nos están viendo también, quizás tu vida está desordenada y está vacía. Pero quiero decirte que el Espíritu de Dios se mueve, dice la palabra, por la faz del abismo. Y es aquí donde viene Dios y dice que se haga la luz. ¿Y qué? Y fue la luz. ¿Usted sabe qué es la luz? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Quizás quiero decirte que tú y yo tenemos muchas comparaciones con este endemoniado ganadero. Quizás no tenemos una legión de personas, de demonios dentro de nosotros, pero quizás en nuestras vidas antes de Cristo teníamos una vida desordenada y vacía. Quizás esa es tu vida hoy. Quizás tú estás dando voces porque ya no puedes más. Que tú quieres salir y solamente lo que quieres es gritar en desesperación, en frustración, porque ya no puedes más. Quizás te estás hiriendo emocionalmente, pero también físicamente. Hay muchas similitudes con este hombre. Quizás trataste todo lo que el mundo puede ofrecer, de la misma forma que todos en Decápolis trataron lo que pudieron para resolver la situación de este hombre. Pero no nada funcionó, o nada ha funcionado. Pero la pregunta que tengo para ti y para mí en esta tarde es: ¿pero has tratado a Dios? ¿Has tratado a Cristo? ¿Has tratado a aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas? Eso me habla de rendimiento. Y tiene que ser honesto contigo mismo y contigo misma. Mire, la verdadera liberación empieza con la honestidad. Mientras más honesto o honesta tú seas con tu situación, más libre serás. Amén. La verdadera liberación empieza con eso. Ya estamos en Cristo Jesús. Vamos, Señor, vamos a sentarnos, vamos a ser honestos. Vamos a hablar, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Esto es lo que está pasando. Lo que pasa es que a veces tenemos temor de hablar las cosas que han pasado en nuestras vidas, por temor a revivirlas o tener que hablar de ellas. Pero quiero decirte, oiga, si Dios tuvo un encuentro con este endemoniado, todos nosotros aquí tenemos esperanza como Él la tuvo. Porque Cristo no nos mira a nosotros como lo mira el mundo. Cristo nos mira a nosotros con una mirada diferente. Porque el factor amor y verdad en Él es diferente a todo lo que el mundo puede traer. Su amor es tangible, su amor es real y ese amor es verdad. Y lo único que temen son aquellos que no entienden lo que Cristo puede hacer. Aquellas personas tuvieron miedo, dice el versículo 15. Y es similar a lo que pasó con Pedro en la barca, allá en Lucas capítulo 5, versículos 7 al 9, es donde Jesús le dice: pongan adentro, tira las redes. Sacaron toda esa pesca milagrosa, vinieron todos las demás barcas, las embarcaciones. Y Pedro le dijo: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Él tuvo miedo, quería salir. ¿Por qué? Porque en nuestra condición de pecado tememos delante de la presencia de Dios. Pero quiero decirte, no temas. No temas. No temas. Ríndete al Señor. Entrégale a Él tus cargas. Sé honesto con Él. Y tú verás que de la misma forma que este hombre fue liberado, tú también serás liberada, tú también serás liberado. Y todo lo que estaba en desorden volverá a estar en orden, porque el que tiene autoridad sobre el orden y sobre el desorden, sobre todas las cosas, estará contigo para alinear todo a su perfección. Amén. Y hablemos de los cerdos. ¿Por qué cerdos?
¿Por qué habían cerdos en ese lugar o no habían otras cosas? Bueno, hay tres componentes que quiero hablar, que podemos decir. Un componente número uno es el componente religioso. Era una situación pagana, era una región pagana, y ellos sacrificaban animales a sus dioses, y el animal de preferencia era el cerdo. Eran 2000 cerdos, era una región completamente pagana de 10 ciudades. Luego el otro componente era un componente comercial, porque solamente se daba un poquito de carne para sacrificio, y luego el resto se vendía en el comercio. Y eso nosotros lo vemos en 1 Corintios, en donde Pablo dice: oye, si tú vas a la carnicería, no preguntes de dónde viene la carne por motivo de conciencia. Solamente ordena las 5 libras de chuleta y llévatela para tu casa. No tienes que preocuparte si la dieron al Dios por motivo de conciencia. Pero eso era. Se sacrificaba, el resto se vendía. Y el tercer componente es el componente militar. Donde había muchos cerdos, había una presencia militar, principalmente en esta región de Decápolis. Póngame el mapa una vez más. En esta región de Decápolis, donde están todas aquellas letras en negro, ahí hay guarniciones o Roman garrisons o unidades romanas en todos ellos. Esta línea era lo que nosotros conocemos como the Eastern Front. Era el frente oriental. El imperio romano iba de Palestina hasta España y el norte de África y una parte de Europa. El imperio romano tenía que defenderse del imperio parto, the Parthian Empire, del imperio parto, de este lado. Ellos tenían ahí una cantidad de soldados romanos. ¿Y usted sabe quién era la cantidad de soldados romanos que estaban ahí? Era la 10ª legión de Fretensis. Así mismo. ¿Cómo dice que se llamaba el enemigo? Legión. ¿Quién era los que estaban aquí? La 10ª legión de Fretensis. Póngame el logo de la legión Fretensis. ¿Y cuál es la mascota de la legión de Fretensis? Un cerdo. ¿Y cómo sabemos que esto es cierto? Bueno, los romanos, ellos hacían obras sociales. Y cuando construían casas, construían diferentes edificios, ellos tenían un cuño, una estampilla que ellos ponían en cada construcción que ellos hacían para que diera evidencia de que fueron ellos los que lo hicieron. Y aquí está. Legión 10ª de Fretensis, y está el cerdo. Ellos solamente le rendían cuenta a una persona, y esa persona era el César. Y vemos entonces que los romanos cristianos están leyendo la carta de Jesús, del evangelio de Jesús, de la buena noticia de que alguien ha ganado una gran batalla. Vemos que este hombre calma la tempestad, pero ahora destruye una legión, y la legión se comunica al César. Y entonces quiere decir: wow, pues la buena noticia es que este hombre destruyó algo que el César considera como una unidad tan importante para defender el frente oriental. Imagínense cómo esos cristianos estaban escuchando esto y decían: wow, este es el verdadero Hijo de Dios Altísimo, que tiene autoridad sobre legiones. Ese es el nivel 1 del estudio bíblico. Ahora el nivel 2 se aplica a nosotros. De que así mismo como Dios venció, Él puede también vencer en el día de hoy en tu vida. Como cambió la tempestad en el capítulo 4, también si en tu vida hay un capítulo 5, Él tiene autoridad sobre eso en tu vida. Amén. Y para terminar, aquí vemos 2 tipos de peticiones. Eran 3. El demonio le ora a Dios, el Señor le concede la petición. Vemos ahora que aquellos que apatazaban los cerdos le oran a Jesús y le dice, versículo 13: y comenzaron a rogarle que se fueran de sus entornos, o sea, de su región. Estos hombres vieron el milagro, pero su mente no estaba en el milagro. Su mente estaba ¿en qué? En la pérdida. Y dicen: no, pues yo no necesito a este hombre aquí porque me echó a perder los 2000 cerdos que teníamos nosotros. Y Jesús le concede esa petición, porque dice el versículo 18 al 19: al entrar él en la barca,
que había estado, al entrar él en la barca, coma. Eso quiere decir que Jesús dijo, ok, si usted quiere que yo me vaya, yo me voy. Mira, Jesús no va a estar si tú no quieres que él esté ahí. That's it. Él no va a forzarse ahí. Si tú no lo quieres hacer, Jesús es un caballero. Pero lo mejor es que tú siempre lo invites a estar contigo. Pero entonces nosotros vemos que el endemoniado le rogaba a Jesús. Ahí viene la tercera petición. Él le rogaba, el que estaba endemoniado, le decía, déjame ir contigo, Jesús. Quiero estar contigo. Quizás le pedía eso porque él quizás no quería regresar atrás a esa vida. Él quizás temía de que si él salía de Jesús iba a recaer otra vez. Todos nosotros hemos tenido esa experiencia de cuando sentimos ese amor de Cristo y decimos, Señor, yo quiero que esto nunca se acabe, que esto nunca termine. Queremos seguir así. A veces que los servicios, los domingos, queremos que continúe y continúe. ¿Por qué? Porque es la presencia del Espíritu Santo. Lo que ese hombre experimentó, él no lo había experimentado quién sabe en cuántos años. Y él tiene paz. Dice, no, yo quiero ir con él. Esa es su oración. Te ruego, Señor, quiero ir contigo. Pero el Señor le dice que no. Al demonio le dice que sí. A los incrédulos le dicen que sí. Pero al endemoniado que así había sido liberado le dice que no. Jesús, versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo esto: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo has tenido misericordia de ti. El Señor nos liberta porque Él quiere que tú cuentes tu historia. No se queda ahí. ¿De qué nos sirve que el Señor haga tantas cosas en nuestras vidas, pero se permanece con nosotros? No. We have to speak it out. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar de las grandes cosas que Dios ha hecho. No te preocupes, anda en paz, porque el Señor entiende de que tú necesitas asistencia y por eso te ha dado el Espíritu Santo, para que nunca estés solo y nunca estés sola, para que tú puedas contar tu historia. Ve y cuenta tu historia. Ve y cuenta tu historia. Versículo 20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Todos se maravillaban. Y la historia no termina aquí, mis hermanos. La historia no termina aquí. Si vamos a Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37, nosotros vemos que Jesús ahora tiene que regresar una vez más y tiene que pasar por Decápolis. Dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Y aquí viene, pasando ¿por qué? Por la región de ¿qué? De Decápolis. Y miren lo que dice: y le trajeron a él ¿qué? Un sordo, un tartamudo, y le rogaban que le pusieran la mano por encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas y está diciendo todo lo que pasó, que él le escupió y el hombre se sanó. Gloria a Dios. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: wow, se me han abierto. Está hablando de un milagro que hizo Jesús. Y dice el versículo 37: y en gran manera se maravillaban. ¿En dónde está él? En Decápolis. Y se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Dice el versículo 20 del capítulo 5 que el endemoniado que había sido liberado fue a publicar en Decápolis cuál grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y el versículo 37 dice: cuando Jesús regresó a Decápolis, todos se maravillaban. Aquellos que no querían nada que ver con Jesús ahora quieren tenerlo ahí. ¿Por qué? Porque el hombre llevó a cabo su historia. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, no es que usted va a correr ahora por Pembroke Pines a decirle todo. No, háblale a los tuyos, háblale a tu familia, háblale a tu trabajo, háblale a todos los que están cerca de ti. ¿Por qué tú eres diferente? ¿Qué es lo que está pasando? Cristo, 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 Cristo. Cuenta tu historia, mi hermano. Cuenta tu historia, mi hermana. Y todos verán que si Dios pudo hacerlo contigo, también puede hacerlo con ellos también. Amén. Y esa es la motivación que Cristo quiere demostrar en su escrito. Lo que Marcos quiere presentar es que hay uno que tiene autoridad.
Y ese lo tenemos nosotros. Y ese no es cualquier persona. Ese es el Hijo de Dios, el Mesías, amén, que está con nosotros, amén. Y si Él pudo cambiar nuestra vida y la vida de este hombre, ¿qué más puede hacer Él? Todos tenemos esperanza en Cristo Jesús, amén. Todos tenemos. Oye, si ese hombre que se llamaba Legión tenía esperanza, todos nosotros tenemos esperanza. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta tarde? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos, Padre, esta narrativa, Señor, en tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, ahora que tenemos entendimiento, a poder contar nuestra historia, Señor. De las cosas grandes que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Pero, Padre, sí quiero decir algo. Ayúdanos también, Padre, a identificar las cosas que necesitamos entregarte a ti. Espíritu Santo de Dios, en esta hora te pedimos, Padre, que tú comiences a trabajar en los corazones y la mente de cada persona. Que si hay algo que no le han rendido a Dios, que este sea el momento para rendirse a Él. Quizás tú estás pasando por un momento difícil. Estás dando voces, ya no puedes más. Te estás hiriendo, sea emocionalmente, sea físicamente. Hay frustraciones, hay diferentes cosas. Piensa que lo has tratado todo, nada funciona. Pero quiero decirte que aquí hay una iglesia que está orando por ti. Y si tú te sientes identificado en esta mañana y necesitas oración, yo quiero que tú levantes tu mano y ven aquí al frente, vamos a orar por ti. Si estás pasando por un momento en el cual tú necesitas que venga alguien y solamente ore por tu vida, estamos aquí para orar por ti. Padre, te damos gracias, Señor. Estamos aquí porque así como ese endemoniado ganadero, yo también estuve ahí. Yo necesitaba a alguien que fuera mayor de lo que el mundo puede dar y no lo encontraba. Y no fue hasta que vine a los pies de Cristo que pude recibir esa paz que tanto deseaba. Si estás buscando paz, con Cristo la encontrarás. El altar está abierto. Si alguien quiere oración, vamos a orar por estas vidas y el resto de nosotros vamos a adorar al Señor para luego dar cierre al servicio. El Señor le bendiga. Seguimos adorando al Señor.